Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso del básquet latino. Hace su segunda presentación Paula Larregui, licenciada en nutrición, con pasos por Bahía Básquet, que hace su última presentación, como dije recién. Paula, bienvenida. Ya tenemos el Gracias. OK. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, hoy me toca hablar un poco de los lineamientos nutricionales, qué estrategias y cómo trabajamos con los deportistas de básquet, las nutricionistas deportivas. La idea sería que, todo esto que les voy a comentar, yo sé que acá no son todos nutricionistas, entonces por ahí dejarles algunas herramientas para que quizás frente a tanta por ahí desinformación que hay, o sea, hay mucha información pero no tan real de todo este tema, que puedan tener ciertas respuestas frente a estos deportistas y guiarlos en sus objetivos. Bueno, para comenzar, esta pirámide de la nutrición deportiva es la que vamos a trabajar hoy, y lo que les quiero comentar es que siempre cuando estamos parados frente a un deportista, lo primero que pensamos para actuar o para trabajar con ese deportista es el balance energético, o sea, cuántas calorías, ¿sí? Y eso es lo que calcula la nutricionista, vamos a aportarle a ese deportista. Depende del objetivo. A veces he trabajado, a veces me ha pasado de usar algún que otro programita, que por ahí el deportista es bastante desorganizado y les costaba llegar a las calorías, más que nada los que tienen que subir de masa muscular, entonces les hacía poner o escribir todos los alimentos que comían en el día en un programita y ahí podrían contar las calorías, pero solamente de ese modo, no andar contando sumando cada paquete que come, las calorías. Entonces, de ese modo, intentaban ver si llegaban o no a cubrir esas calorías para llegar al objetivo. La mayoría de las veces se trabaja con porciones y no es necesario que el deportista cuente calorías. Pero, como les dije, a veces se puede utilizar. Después tenemos como segunda, estábamos en la base, ¿sí? Que es el balance energético. Como segunda parte, ¿sí? Segunda parte de la pirámide es los macro y micronutrientes. ¿Qué vamos a elegir para darle de esos nutrientes? ¿Sí? ¿Cuánto de hidratos de carbono, cuánto de proteínas, cuánto de grasas? ¿Sí? Y siempre acompañado de vitaminas y minerales. Como tercer paso, una vez que ya pudimos trabajar esa parte con el deportista, vamos a trabajar el timing, el famoso timing. ¿Qué tiene que comer o tomar pre el partido o el entrenamiento? ¿Qué durante y qué post, ¿sí? O posterior, que tiene que ver con la recuperación? Y por último, que esto, por eso me gusta esta pirámide, porque ustedes la pueden mostrar también, está en internet, y esto les va a quedar para que lo usen, que está la suplementación. Si el deportista, como les dije la vez anterior, no hace todos estos pasos, si empezamos por la suplementación, lo que vamos a estar haciendo es usando las estrategias al revés y gastando dinero con la suplementación, que quizá no lleguemos a cubrir ese objetivo, a cumplirlo, ¿sí? Entonces, siempre hay que empezar por la alimentación. Bien, acá antes de avanzar quería comentarles que existe, por ahí muchos saben que existe, pero no saben que dentro de de este manual de formadores, método CAB, hay una parte de nutrición que le escribe Luciano Espena, que es muy similar a lo que yo voy a hablar hoy, y pueden leerlo, volver a leerlo, y está gratis en internet para todos. Y lo pueden leer también los deportistas, entonces esa parte está muy interesante, no es larga, pero quería comentárselos que está disponible. Bien, entonces, cuando hablamos del balance energético, lo primero que tenemos que saber es, ¿sí? ¿Qué objetivo vamos a buscar con ese deportista? Si ese deportista tiene su composición corporal adecuada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de darle la cantidad de energía igual a lo que está gastando, ¿sí? Entonces va a mantener su composición corporal. Si ese deportista tiene que aumentar masa muscular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de que coma más. O sea, no va a necesitar un suplemento de entrada, va a necesitar aumentar las porciones, que coma mayor cantidad, que se siente, que le dedique más tiempo a la comida, que coma más veces en el día, porque si no, nunca va a llegar a cubrir las calorías que necesita, y así va a poder aumentar la masa muscular, siempre obviamente acompañándolo del ejercicio, ¿no? Adecuado para eso. Y el que quiere bajar la grasa corporal, ¿sí? Va a tener que gastar más, o sea, tener un balance energético negativo, o sea, gastar más energía de la que consume, ¿sí? Por eso por ahí hay que evitar el picoteo,
tampoco hay suplementos para esto, no existen suplementos para bajar la grasa corporal que estén aprobados realmente y que no tengan efectos adversos. O sea, para bajar la grasa hay que bajar el consumo de porciones y de alimentos de mala calidad. Bien, ahora vamos a ir con la parte de los macronutrientes. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo un deportista enfrente? Le tengo que decir qué nutrientes tiene que consumir, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero que ustedes se lleven es que el deportista siempre va a tener que consumir almidones o hidratos de buena calidad, que le llamamos, almidones o hidratos saludables, que son los que ven acá, la papa y la batata y el choclo los contamos como hidratos, no como vegetales, ¿sí? La papa, la batata, el choclo, los granos, lentejas, arvejas, ¿sí? Legumbres, granos integrales como por ejemplo también quinoa, trigos, y también obviamente tenemos acá las pastas o las harinas, ¿sí? Ahora, si un deportista me dice que quiere sacar las harinas, no hay problema, yo le puedo sacar las harinas porque le voy a estar dando hidrato de carbono con otros alimentos que ven acá, ¿sí? O almidones. O sea, les voy a estar cubriendo esos hidratos con otros alimentos. Por ejemplo, con granos, lentejas, arvejas, ¿sí? Entonces, ¿qué función va a cumplir esto en el deportista? Darle combustible a ese músculo, necesita glucógeno, esto forma el glucógeno, ¿sí? Después, por otro lado, van a estar las vitaminas y minerales de frutas y verduras. Fibra también que van a aportar para el intestino, ¿sí? Entonces, realmente la base de nuestra alimentación para el deportista es esto que ven acá arriba, ¿sí? Todo esto es lo que más tiene que comer el deportista, ¿sí? Y además tiene que complementarlo también con proteínas, que acá podemos tener el deportista que elige comer proteínas animal o el deportista que elige comer vegetariano, proteínas vegetal. Entonces, acá donde yo les puedo decir que no hay una dieta para todos los deportistas. Sí hay nutrientes. Tiene que cubrir los nutrientes del hidrato o almidón, fibras y vitaminas y minerales con verduras y frutas, y proteínas con algunas de estas dos opciones. Si me dice que no consume lácteos, listo, le saco la leche, le saco los quesos, le saco el yogur y le doy otro tipo de proteínas, carnes o frutos secos, que tenemos acá las proteínas vegetales. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo armamos un plato para ese deportista? Le tenemos que hacer entender, y esto es lo que trabajo yo con los deportistas en el consultorio o en charlas que doy, que tiene que cubrir siempre en su plato de almuerzo y cena, por ejemplo, la parte proteína, pueden ser carnes o pueden ser, si suponemos que es vegetariano, puede ser tofu, huevos, queso, ¿sí? Hidratos de carbono, como ven acá. No come pastas, no importa, come quinoa, come garbanzos, come porotos, ¿sí? Y vegetales y frutas. Con esto está cubriendo todos los nutrientes que necesita el deportista. Con respecto a los desayunos y meriendas, ¿qué hacemos? Intento que entiendan qué son los hidratos en desayuno y merienda. Acá tenemos pan integral, no come pan integral, puede comer avena, puede comer granola, galletas de arroz, proteínas, como les dije, de frutos secos, de leche, de huevo, de yogur, ¿sí? Y vitaminas y minerales. Y con eso armamos en el consultorio, ¿sí? Lo que más le gusta, ¿sí? a ese deportista. O, por ejemplo, puede ser, como ven acá, un sándwich con pan, jamón cocido, huevo y verduras, y estamos teniendo los tres grupos. Puede ser un batido completo, fruta, leche y avena, y tenemos los tres grupos. Y así es como yo trabajaba con los chicos en Bahía Basket, o como he trabajado también en clubes, donde quizá no podía tener el buffet, pero les hacía jugar con esto. Bueno, armen su desayuno, su merienda completo con los tres grupos. Y les hacía elegir, ¿sí? Este es el buffet que manejábamos con los chicos, faltan las frutas acá, y les hacía elegir tres de estos grupos de alimentos. Y bueno, tenías el que no consumía leche, tenías el que no consumía queso, tenías el que no consumía cereales, pero podían consumir otro tipo de alimento con ese grupo de nutrientes. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que es un poco lo que hablamos el otro día y las dudas que surgieron, y me pueden volver a preguntar si las tienen. Me gustó este posteo que hizo Francis Holway, que es el padre de la nutrición deportiva acá en Argentina. Los invito a que lo sigan, así está en Instagram. Él puso este posteo de qué pasó con las alimentaciones de estos tres deportistas. Messi
consumía muy seguido milanesa, facturas, alfajores, asado, pizza, él lo dice, y lo cambió por comer pescado, verdura, fruta, agua mineral. Él lo llamó, o se le llamó la dieta alcalina, ¿sí? Con flores de Bach, que son unas flores que se pueden consumir naturales, pero esa fue la dieta de Messi. Y él logró bajar 3 kilos y dejar de vomitar, ¿sí? LeBron James dejó el pollo frito, los cereales refinados, y pasó a comer frutas, verduras y carnes magras, o sea, sin grasa, bajó 11 kilos, lo cual lo hizo mucho más liviano, y le llamó la dieta paleo, ¿sí? Y Djokovic consumía bastante cerveza, la familia tenía un lugar de pastas, entonces pastas, pizza, y lo cambió por arroz, verduras, frutas, pescado, bajó 2 kilos y le llamó la dieta libre de gluten porque comía arroz pero no comía trigo. Entonces, ¿qué significa esto? Todas estas dietas que le pusieron nombre, porque algún nombre hay que ponerle, que le atribuyeron el milagro a que cada uno de estos deportistas mejoró, realmente es que dejaron de consumir estos alimentos chatarra, alimentos refinados, y que no le ayudan al deportista, ¿sí? Entonces, ¿qué dieta sirve? La dieta de dejar de consumir muy seguido o muy a diario en nuestra alimentación alimentos industrializados o procesados. Hay que aumentar lo natural y lo nutritivo y bajar los industrializados. Industrializados hablamos de paquetes, de carnes procesadas, como las que vienen en los paquetes, ¿sí? Fiambres, quizás podamos usar un jamón cocido natural, pero después fiambres con más cantidad de grasa hay que evitarlos. Entonces, la idea es que no nos casemos con una dieta para el basquetbolista, que el basquetbolista pueda consumir, ¿sí? De todo tipo de alimentos, de grupos de alimentos, perdón, hidratos, proteínas, vegetales y frutas, y si hay un alimento que le cae mal o que le genera algo que le disminuya el rendimiento porque le cae mal, porque a ese deportista le cae mal, lo sacamos, ¿sí? Este cuadrito me gusta mucho porque es la famosa regla del 80-20, que les recomiendo que también la utilicen. ¿Qué significa esta regla? Que el 80% de las comidas que consume ese deportista tienen que ser de buena calidad. Y el 20% pueden ser de no saludables. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un deportista que consume 6 comidas, puede ser que consuma 4, ¿sí? Donde entonces a lo largo de los 7 días de la semana son 42 comidas, ¿sí? El 80% de esas comidas, las 34 comidas que ven acá en color negrito, vamos a intentar que sean saludables. Y 8 comidas en la semana, o sea que sería el 20 de esa semana, puede ir, yo las ubiqué espaciadas, ¿sí? Una por día, podríamos decir, y quizás el domingo consume 2 comidas malas. Ahora, fíjense que no es que come bien toda la semana y deja todas las comidas chatarra y de mala calidad para el fin de semana. Eso no ayuda al rendimiento. Es mejor ir con una frecuencia más espaciada, ¿sí? Y disminuir las porciones. O sea, que acá cuando coma factura no se coma las 12 facturas, ¿sí? Que se consuma depende cómo sea esa persona, pero una cantidad mucho más adecuada, ¿sí? 4, depende, 3, depende cómo sea ese deportista, si es un base, ¿sí? O si quizás tiene más peso y puede comer un poco más, pero acompañado de vegetales, de frutas, perdón, quizás un licuado de fruta, o unos ravioles con queso, con crema y con queso, pero con una ensalada, ¿sí? Entonces, la idea es ir haciendo esa distribución semanal. Obviamente que si estamos hablando, esto puede ser un básquet local, ¿sí? Estamos hablando de un básquet elite, voy a ir a un 90%, ¿sí? De la semana saludable y un 10% no saludable, ¿sí? Y si los voy a intentar ubicar, yo lo que por ahí hacía con los chicos de Bahía Básquet es, bueno, dárselo esos días que no tenían partido, el permitido, o después del partido algún postre no saludable, ¿sí? Como para que recuperen como una buena comida, pero que el postre ya sea no saludable, ¿sí? Que lo disfruten. Bien. Bueno, hasta acá hablamos un poco de esos nutrientes que necesitan los deportistas y que se vayan con este concepto que no existen las dietas únicas para todo el mundo. Ahora es importante saber un poco el pre, el durante y el post, que les decía, el timing alimentario, ¿sí?
previo a ese partido, preentreno, prepartido, es importante que el deportista consuma, como acá está gráfico, obviamente, ¿sí?, mayor cantidad de hidratos, por ahí preferiblemente sean como cereales, como pastas, arroz, papa, batata, y no tanto legumbres, ¿sí?, lentejas, arvejas, garbanzos, que son más difíciles de digerir, porque tienen más estructura, y acompañado de una pequeña porción, no tan grande, de carnes, queriendo obviamente buscar que esas carnes no sean con tanta grasa, quizá elijamos un pollo, un pescado, ¿sí? Y siempre de vegetales. Fíjense que tenemos los tres mismos grupos que les decía antes, verduras, hidratos y proteínas, pero predomina en la comida ponele que juegan a la noche, puede ser esto un almuerzo, una gran cantidad de hidratos. Podemos salir un poco de los fideos, no tiene que ser siempre fideos con pollo, ¿sí? Puede ser arroz salteado con verduras y trozos de pollo o atún, o puede ser, bueno, trocitos de carne magra, ¿sí? O puede ser que también, esto ya cuando uno avanza, ¿no? Hay ciertos clubes que no puede poner estos alimentos, pero puede ser quinoa, que es un cereal, hamburguesas de quinoa, hamburguesas de trigo, ¿sí?, con milanesas de pollo y ensalada. Yo lo intenté hacer con los chicos de Bahía Basket, y bueno, y hay algunos que consideraban que les gustaba la quinoa y otros que me la tiraban por la cabeza, entonces comían el famoso fideo, ¿sí? Pero bueno, como para que sepan que no siempre se quedan con los fideos, hay otras opciones, puede ser arroz, puede ser papa, batata, ¿sí? Bien. Y en el posterior, cuando terminan y tienen que, como les digo, recargar otra vez los hidratos, porque el músculo lo gastó ese glucógeno, lo tiene que volver a cargar, es como hacer un viaje, volver a cargar combustible. La proteína que tengo que reparar, porque ese músculo fue exigido y hubo micro rupturas en las células musculares, y la hidratación. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese plato? Fíjense, la diferencia con el anterior es que acá aumenta la porción de carne, acá es donde yo les suelo dar los bifes, o sea, mayor cantidad de porción de carne, ¿sí? Y también le doy una porción de hidratos, ¿sí? Acá puede ir lentejas, puede ir porotos, garbanzos, ¿sí?, con vegetales. Entonces, eso es un poco la diferencia en lo que uno tiene que saber para el preentreno o prepartido y postpartido, ¿sí?, o postentreno. Bien, ahora, ¿qué pasa en el durante? Estamos hablando del timing alimentario, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un deportista va a entrenar? Hay ciertos casos, saquemos el caso en que en el deporte de elite, donde quizás los minutos jugados en el partido son pocos, pero pongamos el caso de los deportistas que entrenan doble, salen de una categoría, entran en otra a entrenar, o quizás juegan 2 partidos seguidos, ¿sí? O bueno, o salen de entrenar y van al gimnasio. En esos momentos hay muchas horas, ¿sí? Muchas horas, quizás hay 2, 3 horas o más, que está en actividad el deportista, y ¿qué pasa? No le sirve lo que cargó de combustible antes de entrenar, necesita recuperar ese combustible en el durante. Entonces, ¿qué se recomienda para cargar ese combustible? No le vamos a dar un sándwich de milanesa en el momento que está entre un entrenamiento y otro, sino que le vamos a dar algo rápido de absorción. Gomitas, un paquetito de gomitas, cereales, unos cereales que pues, se puedan llevar como estos que vende avena, o pasas, o fruta, o una bebida deportiva, ¿sí?, que tiene azúcar, como un Gatorade, un Powerade, geles, que bueno, los chomps y los geles suelen venir de los vendedores de suplementos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos ENA, que nos daba geles, y bueno, y chomps, gomitas, y bueno, se pueden utilizar. O vainillas también, que es una azúcar rápida, se absorbe rápido y lo puede consumir uno entre entrenamientos. Ahora, esto les voy a dejar, que me parece que les va a servir. ¿Qué pasa? Hay lugares donde el deportista no puede comprarse un Gatorade, un Powerade todos los días o toda la semana, entonces le pueden dar esta recomendación de Gatorade casero, que es exactamente lo mismo. 1 litro de agua, le agrego a ese litro de agua 4 cucharadas soperas, ¿sí?, de azúcar. Las soperas son de las grandes, de azúcar al ras. Esto es la misma cantidad que tiene un Gatorade de azúcar, no va a quedar dulce. Un blister, que le llamo yo, esto pueden agarrar un blistercito así de una vallaspirina, le sacan la vallaspirina y lo usan para llenarlo de sal, y lo meten adentro de ese litro de agua, ¿sí?, el azúcar y la sal. Si no tienen blister,
pueden usar una cucharadita de las chiquitas, ponerle la mitad de sal y lo meten adentro del litro de agua. A veces las cucharaditas no me gusta usarla tanto porque depende de qué casa es el tamaño de la cucharadita. Entonces con esto ya es más fácil. Y opcional, hasta ahí podría usarse así, pero opcional algunos le quieren meter un poco de gusto, entonces le pueden poner un poco de limón o de naranja colado, sin esos gajitos de naranja, o un cuarto sobre de jugo comercial, Tang, Clyde, ¿sí? Pero fíjense que uno para hacer jugo, en verdad usa un sobre en un litro de agua. Bueno, acá le estamos poniendo un cuarto, es muy ínfimo, solo para dar un pequeño de sabor. No tiene que quedar dulce porque si no me va a deshidratar al chico, me va a hidratarlo, ¿sí? Bien. Entonces, esta bebida deportiva podrían llegar a usarla como energía entre dos entrenamientos, ¿sí? O entre dos partidos. O un chico que entra muchos minutos al partido, también lo puede hacer en el entretiempo. Lo que va a hacer es cargarse de combustible para llegar mejor a los últimos minutos del partido y hacer la diferencia. Bien, entonces, con respecto a la hidratación, es importante que se lleven estos tips. Entre 8 a 12 vasos al día es lo que se recomienda para un deportista. 8 quizá un deportista con un peso más liviano, ¿sí? Y 12 vasos al día quizá un deportista que juega bajo el aro, ¿sí? Más pesado, podríamos decirle 12 vasos. Lo pueden separar en todo el día, por ejemplo, si vamos a usar 8 vasos, 2 vasos por comida, ya estamos cubriendo los 8 vasos. Y si no, 3 vasos por comida, estamos cubriendo los 12. Eso es la base de la hidratación para, ¿sí? El día a día, para que el deportista llegue bien hidratado al entrenamiento. Y le podemos recomendar, o le podemos decir, como también los entrenadores están todo el día al lado de ellos, tráete la botellita, ¿sí? Anda con botellita en la mochila, así te vas hidratando durante todo el día. Y agarrás el hábito, ¿sí? Entonces, también hay un timing de hidratación que le podemos recomendar al deportista que es muy fácil, es la regla de los 500. 500 mililitros antes de entrenar, 500 mililitros durante el entrenamiento y 500 mililitros después del entrenamiento, ¿sí? Entonces, los 500 mililitros durante el entrenamiento es por hora. Si ese deportista va a entrenar 2 horas, se tiene que llevar 1 litro, ¿sí? Porque es 500 mililitros por hora. Y luego de entrenar, ¿sí? Se puede recomendar 500 mililitros o lo que hacíamos quizá ya más en el deporte de elite, es poner una balanza y ver cuánto pesa el deportista antes, cuánto pesa el deportista después, y lo que perdió es agua. Entonces, eso que perdió de agua, por ejemplo, 1 kilo, le vamos a recomendar que se hidrate 1,5 veces lo que perdió. O sea, 1,5 litros después de entrenar, si perdió 1 kilo es lo que debería consumir, ¿sí? Esta es la mejor manera y la más fácil de hidratar a los deportistas. Y además le vamos a sugerir que continuamente miren el color de la orina, los pueden mandar a que hagan pis antes de entrenar, miren el color de la orina. ¿Está amarillo? Bueno, anda a tomar más agua, ¿sí? ¿Está clarito? Podés entrenar. ¿Está muy oscuro? Muy oscuro, te recomiendo que no entrenes y te hidrates hasta mañana, ¿sí? Y estos síntomas, ténganlos en cuenta también, los deportistas los suelen aprender, porque por ahí tenés un chico que se acalambra bastante en el entrenamiento o en los partidos, que tienen dolores de cabeza después del partido, ¿sí? A continuación, a repetición, varias veces dolores de cabeza, y esto puede tener que ver con una mala hidratación, lo cual no solo se va a tener que buscar o bancar ese dolor de cabeza, sino que también va a disminuir su rendimiento en la cancha, porque al disminuir el agua, ¿sí? En el cuerpo, lo que hace es que disminuye la visión, ¿sí? Y ese movimiento rápido que uno puede tener al estar bien hidratado. Bueno, con respecto a la suplementación, un poco les hablé el otro día, ¿sí? Donde les vuelvo a insistir que si usamos un suplemento, recomendamos un suplemento con los deportistas que sean mayores de 18 años, ¿sí? Y que usemos solamente los que están en la categoría A. Si hay suplementos que no están en la categoría A, no los usemos. ¿Cuáles son esos que yo uso, ¿sí? Que casi que los puedo dar con los ojos cerrados porque sé que sirven, porque hay muchos estudios que los dicen? Y es la creatina monohidrato micronizada, ¿sí? Esto se usa para aumentar la masa muscular, luego de haber hecho todo lo otro que les conté con el deportista. El whey protein, ¿sí? Que es la proteína de suero de leche. La proteína de vegetal, que puede ser la de arvejas, que se consume en los vegetarianos. El ganador de peso, esto lo uso mucho para los deportistas que quieren subir masa muscular, quieren subir de peso,
y ya han hecho de todo y son ordenados, pero les cuesta y necesitan más calorías, les suelo dar uno de estos suplementos. Los geles, que como les recomendé, se suelen utilizar por ahí para aumentar rápido la energía, el azúcar, puede ser en entretiempo o entre partidos o entre entrenamientos. Barritas proteicas, ¿sí? Cumplen la misma función que esta proteína, pero viene en una barrita. Y el café. Varios deportistas le cae muy bien el café antes del partido, se recomiendan una hora, ¿sí? Antes del partido, tomarse un cafecito. Hasta lo han tomado algunos frío en verano, como café frío, pero bueno, siempre probarlo porque te puede hacer ir demasiado al baño si no estás acostumbrado a consumirlo. Pero hay deportistas que les hace muy bien y esto lo que hace es estimularte a que rindas mejor, ¿sí? Entrar estimulado a la cancha, ¿sí? Es como cuando uno está cansado, está estudiando y se toma un café y se despierta, bueno, tiene el mismo efecto en el rendimiento. Bueno, y con respecto a la parte de lesionados que me habían preguntado, ¿sí? Y me parece interesante porque cuando ustedes ven que un deportista se lesiona, no lo dejen estar, recomienden que vayan a la nutricionista, porque el deportista lesionado se le cae la cabeza, dice listo, este es el momento donde como alimentos no saludables y espero hasta ver qué pasa cuando vuelvo, pero este es el momento para que el deportista coma bien y que ese músculo o ese tendón o el músculo que se lesionó o el hueso, si no se alimentan bien y no hacen una recuperación con todo lo que necesitan, va a tardar más y van a estar más tiempo para volver a la cancha, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendamos ahí? El deportista no se tiene que morir de hambre, ¿sí? Por eso se recomienda un plan normocalórico, no puede bajar mucho las calorías, porque hoy en día las recuperaciones son bastante activas, no es que se va a tirar a la cama. Entonces, se recomienda que ese deportista consuma una alimentación donde no pase hambre. Se aumentan mucho las vitaminas y los minerales de las frutas y las verduras, ¿sí? Esto le va a ayudar a dar saciedad, porque por ahí está bastante ansioso por el tema de que está frenado. Tiene que cubrir la hidratación. Sí, quizás se aumentan un poco las proteínas, ¿sí? Le doy un poquito más de proteínas para que le ayude a ese tejido que tiene que recuperarse. Y le sigo dando hidratos de carbono, ¿sí? O este almidón que les comenté, que es necesario para la recuperación muscular también, porque el deportista se va a estar moviendo, ¿sí? También uso como suplemento ahí la creatina monohidrato. ¿Por qué? Porque hay estudios que se vieron, ¿sí? Que el deportista que consume creatina mientras esté bastante frenado, o sea, comparado el frenado a lo que venía haciendo, ¿no? De movimientos, evita que se pierda la masa muscular. Entonces, la suelo usar en lesionados y también la usé, y me dio buenos resultados en la pandemia ahora que los deportistas por ahí estaban más frenados, entonces les daba creatina para que no pierdan esa masa muscular que habían logrado mientras entrenaban de manera regular. Y bueno, y el colágeno, que por ahí ustedes lo han escuchado, el colágeno se utiliza más que nada en lesiones de tendón, y bueno, hay estudios que recomiendan que sí, que no, pero bueno, yo lo he usado, está bueno utilizarlo, hay buena respuesta. Lo he usado como gelatina, ¿sí? Le he dado gelatina a los deportistas que dentro tenemos colágeno, pero bueno, lo que pasa es que a medida que pasan varias semanas consumiendo gelatina, te la quieren tirar por la cabeza, porque, bueno, se hace cansador consumir siempre lo mismo. Entonces, sí se puede utilizar algún colágeno que viene suplementos, por ejemplo, los distintos, ENA tiene un suplemento de colágeno y se puede variar con ese suplemento. Pero primero tratemos de probar con alimentos. También aumento el omega 3 en los deportistas lesionados, o sea, le digo que aumenten el consumo de pescado y si no, que no les gusta el pescado o son vegetarianos, que consuman más chía, lino, que les pueden poner en las ensaladas, nueces, ¿sí? Y esto hace que aumente el omega 3, pero también les tengo que recomendar que no aumenten los alimentos con omega 6, que son los inflamatorios, que no se aprovechen ese momento para tomar alcohol, para consumir chatarra, ¿sí? Que se sigan cuidando, ¿sí? Y pueden usar esta regla del 80-20 que les comenté, con los permitidos. Y también algo que probé, que me gustó con los chicos de básquet,
es el consumo de tés de jengibre, ¿sí? Les hacía un té de jengibre para la cena, después de los entrenamientos, que funciona como antioxidante, junto con la cúrcuma, que se lo incorporaba de condimento en las comidas. Obviamente que muchos prefieren consumirse la pastillita de jengibre o la pastillita de cúrcuma o de omega 3, yo siempre trato de darles alimentos, ¿sí? Bien. Hay otros suplementos que se suele utilizar para los deportistas lesionados, pero los que más estudios científicos tienen son la creatina, ¿sí? Y el colágeno, por ahora. Bien. Bueno, estas infografías se las dejo. De paso, les recomiendo que por ahí si quieren seguir a My Sport Science en Instagram, es Asker Scheuken, un nutricionista que hace estudios científicos y que realmente hace estas infografías bastante fáciles de leer y que si quieren aprender un poco más de nutrición son prácticas y están buenas. Bueno, y finalmente comentarles que más allá de todo lo que escuchen, siempre traten de recomendarle a sus deportistas que sigan una alimentación adecuada, hidratación y descanso. Eso es lo que se llama entrenamiento invisible y es lo que los va a llevar a mejorar su rendimiento, ¿sí? No existen las dietas de moda que sean milagrosas para hacerlos llegar a un mayor nivel. Existe que sean constantes y que adquieran hábitos saludables, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Ya saben que me pueden escribir cualquier duda a este mail o al Instagram y espero sus preguntitas. Bueno, Paula, excelente, como siempre, muy interesante el tema. Y Renzo, no sé si vos tenés alguna pregunta, si no, bueno, los escuchamos, pueden escribir en el chat o levantar la mano. Y pasamos. No, Juan, bueno, yo por mi lado no, porque bueno, porque le puedo preguntar tranquilamente cualquier otro día. Pero no, pero la verdad que sí, yo que ahora que lo estoy experimentando, sí, el hecho de que el comer bien, tener ciertos hábitos y cuidarse trae mucho beneficio y creo que no solamente, digamos, es obligatoriamente jugar, ¿no? O sea, es más que nada por una cuestión humana propia, de decir, bueno, como saludable y uno se siente bien, puede descansar mejor. Así que nada, por mi parte, bueno, siempre agradecido de escucharla. Digamos que si tuviera una pregunta poniéndome en cancha, Paula, por ahí con el grupo de los chicos, que por ahí algunos me lo han dicho, ¿sí? Y la verdad es que por ahí no sabía qué responderle en sí, es la cantidad de todos los alimentos que vos por ahí te has dado, ¿sí? Sobre alguna sugerencia y todo lo demás, es el tema de que por ahí algunos no pueden acceder a esos alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Van a lo fácil. Ah, mirá, y más fácil comer los fideos. Pero capaz que comprar que la harina integral, todo lo demás, además de que no quieran, pero por ahí no pueden. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer con esos chicos que no pueden acceder a esos alimentos? O sea, ¿qué alternativas puede haber? En verdad, como les comentaba, si nosotros le damos a todos una alimentación donde solamente usamos ciertos alimentos, va a haber mucha gente que no va a poder acceder a eso, como decís vos. Entonces, intentamos buscar dentro de, por ejemplo, pongamos un ejemplo, hidratos de carbono, ¿no? Decir, bueno, no pueden comer quinoa, porque la quinoa es cara, ¿sí? Pero bueno, pueden utilizar dentro de esos hidratos de carbono papa, o pueden utilizar arroz, ¿sí? Y ya están cubriendo con ese alimento hidrato de carbono. Pueden utilizar lentejas, que son súper económicas también, ¿sí? Los paquetes de lentejas no necesitan comprar la lata, que es más cara. Los paquetes de lentejas son súper rendidoras. Y lo que te llena y te alimenta una lenteja es increíble. Salgamos un poco, que les comentaba, del famoso hidrato de fideo. No, hidrato de carbono o almidones son todo este grupo de alimentos que uno puede encontrar como granos, garbanzos, arvejas, lentejas, porotos, ¿sí? Entonces, y que no solamente lo pensemos como un guiso. Los argentinos no estamos acostumbrados a comer estas legumbres. Cuando pensamos porotos, pensamos en un guiso. Podemos pensar una ensalada donde le ponemos zanahoria, lentejas y huevo duro. Entonces, ahí tenemos un poco de vegetales, ¿sí? Zanahoria o alguna carne que haya en casa, ya tenemos los tres grupos, ¿sí? Y si es vegetariano, bueno, se utilizará una proteína vegetal. Entonces, hay que tratar de ver las situaciones de ese chico y buscar
dentro de ese grupo de alimentos, de ese grupo de nutrientes, por ejemplo, hidratos, qué alimento es más accesible para él, ¿sí? Lo mismo los vegetales. Si nosotros vamos a la verdulería y utilizamos, o por ejemplo, ahora está de moda el cale. El cale es carísimo, es imposible conseguir, y si vos ves en las redes sociales, ay, los deportistas de elite consumen cale. Es lo mismo que vayas a la verdulería y te compres una lechuga, ¿sí? O una selga. Entonces, lo que recomendamos es consumir los vegetales de estación. Van a ser los más económicos y te van a servir para la misma función, ¿sí? Bueno, esa sería un poco la explicación de qué hacer, ¿no? Sí, sí. Genial, gracias, Paula. Ahí estoy viendo, bueno, hay una pregunta, Lalo, si querés activar el micrófono, Lalo, estás por ahí. Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Qué tal, Paola? Un gusto. Muy lindo, muy buena la exposición. No, que por ahí si podías ampliar un poco más cuando hablaste sobre las edades adecuadas para el uso de la suplementación. Sí, que por ahí Sí, pasó bastante rápido el sí, cuadro ahí del Power y por ahí estaría interesante saber un poquito más sobre eso. ¿Sí? sí, claro. Sí, Más allá que sí. después veamos el Power, ¿no? Sí, claro. La idea era eso, ver qué les interesaba más y charlarlo. La suplementación se recomienda a partir del deportista desarrollado. Entonces, yo digo 18 años porque digo que supongo que a los 18 años ya está desarrollado. Pero hay deportistas que por ahí, bueno, supongamos que lo llaman una selección, que tiene un montón de entrenamientos, y ya capaz que tiene 16, 17, pero lo vemos que está bastante desarrollado, es un desarrollo que se ha desarrollado más temprano. Bueno, podemos darle un suplemento. Quizás quiere aumentar la masa muscular y con la alimentación no lo ha logrado, podemos darle una creatina o podemos darle una proteína de suero de leche. Esas son los dos suplementos aprobados para aumentar masa muscular. Después, todos los otros que escuches no se recomiendan porque están evidenciados a nivel más abajo que los A. ¿Sí? Esos son los Bien. dos suplementos que se utilizan. Y más allá que algo hablaste con respecto, más allá de la cantidad de entrenamientos, sobre todo por eso en categorías formativas, por ahí chicos que juegan en 2 o 3 categorías en el mismo día. ¿Sí? Sí, No es recomendable, pero pasa. sí. Por ahí, ¿qué recomendarías para ir suplementando? Te hablo de chicos de, no sé, sub-15, sub-17, ¿sí? Sí, Junior. bien. Sí. Esos chicos lo que tienen que hacer es primero pensar a ver si están pudiendo hacer las comidas básicas, desayuno, almuerzo y cena, quizás merienda, la van a tener que hacer un tupper y llevarse algo al club, donde metan algo, frutas, cereales que se lleven frutos secos, maní, que es económico, y va a estar alimentándolos. Entonces, yo lo que les recomiendo es eso, que elijan alimentos fáciles de trasladar, pueden ser vainillas, ¿sí? Y que en vez de buscar un suplemento, que en verdad el suplemento te va a salir caro y quizá te está dando lo mismo, porque una proteína la puedes sacar de un maní, la puedes sacar de un yogur que te Sí, compres y en... por ahí no son chicos desarrollados. Exactamente. Entonces, vamos a buscar que esos chicos sí o sí cubran calorías, ¿sí? Y para eso, como quizá no se pueden sentar a hacer una merienda enorme en la tarde porque están todo el día entrenando, tienen que ir comiendo todo el tiempo cositas, ¿sí? Un puñado de frutos secos, una barra de cereal, que se pueden hacer casera, no es necesario que la compren. Puede ser un sanguchito de queso que se lleven en un tupper, puede ser banana, puede ser, bueno, un montón de alimentos prácticos para llevar, ¿sí? Puede ser que a veces he hecho que se lleven un vaso térmico con leche en polvo adentro y Nesquik adentro o té y que pasen por algún lugar y pidan agua y lo hidratan y se consumen una leche, ¿sí? Eso también está bueno como la leche en polvo, que de hecho es mucho más saludable que dar un suplemento que la proteína de suero de leche viene de la leche. Entonces, toman leche, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver con esos chicos y que sí o sí anden con una botella grande de agua para ir De tomando agua, agua mucha hidratación. durante toda la tarde, porque esos chicos se van del almuerzo, quizá ponele que no desayunaron porque se levantaron tarde, porque se Sí, van a la sí. escuela y no desayunaron. Se van del almuerzo y no comen hasta la noche. ¿Cómo vamos a lograr que esos chicos rindan bien en 3 entrenamientos? Entonces, lo único que les queda es ser constantes en ir metiendo cada vez que termine el entrenamiento algún alimento, ¿sí?
hacer una lista de estos alimentitos, como les decía, frutos secos de cualquier tipo, almendras, nueces, maní, ¿sí? Sanguchitos que pueden ser de queso, que no se pone feo, ¿sí? Puede ser de pasta de maní. El sándwich de pasta de maní con mermelada queda tremendo. Se puede llevar en un tupper y no necesita heladera. Y bueno, y de ese modo meter calorías a lo largo de toda la tarde. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, gracias, Lalo. Hernán López había levantado la mano. Hernán, te escuchamos. Buenas noches, hola Paula, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. interesante la charla, muy dinámica. Estuvo buena, Bueno. tiraste un montón de datos. Bueno, gracias. Te quería hacer una consulta porque la otra vez leía en Instagram, ya no me acuerdo en cuál, que es conveniente por las mañanas en vez del jugo de fruta, la fruta entera. ¿Qué consideración tenés al respecto? Y si hay alguna diferencia o no. Nada, simplemente, viste, por el tema de los viajes, a veces como que no sabés si darle el jugo de la fruta, si darle la fruta entera. Ponele, yo estoy en un club que bueno, no tenemos ni nutricionista ni nada, y cuando hacemos viajes no tenés, sos vos solo y los pibes. Entonces sos Claro. todos, psicólogo, nutricionista. Exacto. Entonces, como Sí. para tener ahí más info y bueno, nada, y poder darle lo que más le convenga. Bueno, ahí, como te digo, puedes pensar, después si te fijas en esa foto que puse de los desayunos y en la merienda, puedes pensar a ver qué estrategia utilizar para llevarte siempre fruta, algo de proteína, como les digo, puede ser maní, puede ser una leche en polvo, y algo de hidrato, que puede ser que le des cereales, vainillas, ¿sí? Algo de hidrato. Ahora, la fruta, ¿sí? Siempre se va a recomendar entera. O sea, quiero decir, toda la fruta, o sea, no el jugo. O la metés licuada en una licuadora, donde metés toda la fruta y la pulpa, con la pulpa todo, y la comés toda, o te comés la fruta trozada o con la mano, ¿no? Pero si estamos haciendo el exprimido de fruta, donde solamente te sale el jugo, ¿sí? Vamos a estar sacándole todo el azúcar a esa fruta, y no te estás comiendo la fibra, que la estás dejando en el exprimidor. Entonces, aparte hasta ustedes piensen que cuando uno se hace un vaso de jugo exprimido, capaz que usás 3 naranjas, ¿sí? Y si te querés comer 3 naranjas licuadas, no te va a dar el estómago. Entonces, solamente le estás extrayendo el azúcar a esa fruta. Por eso se recomienda la fruta entera, ¿sí? Es mejor que se coman una manzana, una banana entera, que se coman el jugo de la naranja. No sé si Buenísimo, respondí a tu gracias. pregunta. Sí, excelente, gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, después creo que hicieron una pregunta en el chat. Sí, había una por ahí. A ver. Ya me la estoy buscando acá. Sandro, ¿puede ser? Pasamos micrófono a Don Darío. Renzo. Sí. Sí, dale. Mor, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Sí, correcto. Hola, Paula. Excelente. Me encanta esa charla porque como yo trabajo con los niños acá en Panamá, yo tengo niños de bajos recursos. Yo trato de llevarles lo que es banana y he llevado manzana, pero lo que sí a mí me gustaría es que me orientara sobre las porciones, porque tengo niños de 6 hasta 10 años. Sí. Por lo menos más o menos manejar esa cantidad de porciones con los niños, porque realmente yo no tengo nutricionista tampoco, a base de personas que saben, trato de orientarme, ¿no? Para que usted me pueda orientar al respecto. ¿Vos me decís porciones de fruta por día o en qué sentido? ¿Vos para cuándo le llevas la fruta? En el entrenamiento, durante el entrenamiento. ¿Le llevas la fruta durante el entrenamiento? Correcto, sí. Yo te recomiendo que a esas edades, con darle una fruta, o sea, si me dejás que te diga, en serio, le daría una fruta antes, una fruta durante, y que hasta a veces puede ser media fruta, o sea, media, una fruta entre dos, digamos, media una, media otra, y una fruta de recuperación. Eso sería excelente, o sea, si podemos jugar con darle 2 frutas y media a cada chico, una antes, media durante y una después, sería excelente. Y si no, podés jugar con por lo menos darle una antes, porque si son de bajo recurso, capaz que llegan a entrenar sin comer, entonces le das una para que tengan energía y media durante de los entrenamientos. Podés cortar una banana, la cortás en 2 y le das media y media, ¿sí?
O sea, media un chico, media otro chico. Ok. ¿Sí? Con eso vas a estar, o si no, bueno, gajos de mandarina y le das los gajitos, tratá de hacer algo que sea fácil porque si no se te va a hacer un enchastre. Eso naranja es pesado para esos niños, naranja, no, Sí, cosas sí, o así. sea, lo vas a tener que cortar en gajos y ponerlo en tuppers y que ellos se agarren, ¿sí? Y qué sé yo, quizás le decís, bueno, 3 gajitos cada uno, ¿sí? Que más o menos te va a hacer media naranja. Y antes de entrenar, ¿sí? Cuando lleguen le das una manzana o le das una banana, entonces van a entrar con energía a entrenar, al entrenamiento. Ok, perfecto. Gracias, licenciada. No, de nada. Gracias, don Diego. Renzo, ¿lees la de Sandro? Sí, dale, estoy acá justo leyéndola. Espera que se me perdió. Ahí está. Bueno, Sandro Molina, como tiene justo problemas con el audio, directamente Sí, la escribe. Él pregunta por los partidos cuando son a la mañana, ¿sí? ¿Qué tipo de desayuno recomendás? bien. Lo ideal siempre es, como les dije, consumir la proteína, puede ser animal o vegetal, leche, yogur, o puede ser vegetal, por ejemplo, frutos secos, ¿sí? La fruta y el hidrato, que puede ser granola, cereales, sin azúcar, los cereales, puede ser panes, tostadas, ¿sí? Entonces, podría ser cualquiera de esas opciones. Si armamos como les mostré ahí las fotitos que les mostré de desayunos o meriendas armadas, puede ser un sanguchito de pan con queso y una fruta, o puede ser un yogur o una leche con cereales y una fruta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que dejemos aunque sea 1 hora y media de digestión, ¿sí? Si nosotros le vamos a dar ese desayuno, tenemos que contar con que sea con una hora y media para digerir, porque si no esos chicos van a entrar a la cancha con la panza muy llena, ¿sí? Y no vamos a estar priorizando que la sangre esté en los músculos, sino que esté en la panza digiriendo. Entonces se recomienda dejar esa digestión. Lo mismo si el chico merienda y después va a jugar el partido a la tarde. Por lo menos que lo haga 1 hora y media antes del partido. Bien, Paula. Y bueno, y acá está también otra pregunta que ahora acá, en el chat. Patricio, si querés activar el micrófono, si estás por ahí. Hola, ¿me escuchas? Sí, Sí, hola Paula. ¿qué tal? ¿Qué tal? Desde Chile. Yo también soy nutricionista y Ah, resulta, muy bueno. te cuento como experiencia y después que resulta una consulta a ti. Durante el año pasado me invitaron a participar de una jornada de nutricionista en el fútbol y se habló mucho de las cábalas en los deportistas, sobre todo en el fútbol. Y de hecho, el nutricionista Colo-Colo de Católica y Universidad de Chile, lo que más hablara era el tema que ellos combatían constantemente con los representantes más que el jugador mismo, porque ellos tenían cábalas deportivas o tenían, por ejemplo, tenía a 4 jugadores con dieta celíaca, sin gluten, siendo que no eran celíacos, sino que netamente lo metían por moda. Entonces, el refuerzo era tan constante, pero la pelea, y decían, los chicos nosotros le creíamos más al compañero de equipo que al profesional del área. Te pregunto esto yo a ti, como colega, porque me pasa también que yo estoy a cargo de básquetbol formativo, y siempre sale la pregunta mito, que lo escuché en el matinal, en la televisión, es que me sirvió a mi tía, a un familiar, y eso es pan de cada día. Me gustaría saber cómo lo refuerzas tú, cómo lo trabajas con los chicos, de qué manera lo haces. Bueno, me ha pasado, y bueno, va a haber algunos que no entren en razón y no confíen en vos, o sea, que es más fuerte lo que ven de los deportistas conocidos o de lo que tienen cerca, del familiar que tienen cerca, bueno, por un afecto, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, primero, dar una charla general donde explico por qué no sacar esos alimentos, ¿sí? O sea, y por qué deberían estar. Si uno les explica y les muestra conciencia, o sea, con conciencia o con estudios, he tomado algunos estudios y les he demostrado por qué no deberían sacar los hidratos o por qué deberían consumir ciertos alimentos. Entonces, primero ya me valgo de eso, ¿no? Lo he hecho me ha pasado que no querían consumir lácteos, me ha pasado que no querían consumir gluten, ¿sí? Y después agarro a ese deportista en particular en el consultorio, ¿sí? Y le digo, bueno, vamos a empezar de a poco, ¿sí? Fíjate, si vos no querés consumir trigo, no te doy trigo, no te doy gluten, pero vamos a ver qué otros hidratos de carbono puedes empezar a consumir, ¿sí? Capaz que alguna legumbre,
y lo vemos en tu rendimiento. Si vos te sentís mal, lo sacamos, ¿sí? Pero les explico en qué le ayudaría, ¿sí?, ese alimento. Después, otra de las cosas, me ha pasado que cuando llegué a Bahía Basket consumían solo galletas de arroz. Galletas de arroz para todos lados. Y cuando les dije, bueno, vamos de a poco, no quiero que todos de repente consuman pan integral, pero que empiecen a probar. ¿Y qué hicieron los chicos? Sintieron un cambio de energía enorme, ¿sí? Porque también un cambio psicológico, porque ya no querían ver las galletas de arroz. Entonces, simplemente es darles a probar algo, no negarse a lo que ellos quieren, ¿sí? Por ahí hacer como miti-miti, negociar, y bueno, y ver si eso tiene resultado. Vas a tener algunos que van a seguir por su misma línea, y después lo ideal es que la mayoría del equipo esté de acuerdo con lo que vos hacés. Sí, justamente de hecho, lo que fue más boom en el año 2019 fue el reportaje Netflix, que pegó muy fuerte, sobre todo los apoderados, de los papás de los chicos. Y a motivo de eso me llegó un montón de consultas de los apoderados, de amigos míos, y empezaron algunas con una dieta vegana, full vegana, pero con un refuerzo de un profesional del área. O sea, y a motivo de eso, los chicos muchas veces le creen más a los amigos, le creen a los papás, se basan en mitos y eso genera una histeria colectiva en base a la nutrición. Entonces la educación es súper importante, pero no sé, pues siempre está por ejemplo, acá en Chile yo creo que en Argentina pasa lo mismo y el resto quizás de los oyentes les pasa lo mismo. Acá en Chile hay muchos influencers que no son nutricionistas, no son profesionales del área. Acá en Chile hay un tipo que se llama Gress, que es ingeniero comercial y está repartiendo dieta, los chicos piensan que hacer más fit, entonces por ahí se van al chico más tonificado, la chica más tonificada, le creen más que una persona que es un profesional del área, que quizás no tiene el estado físico, pero eso no es importante. Entonces, de repente, y el mito gimnasio es muy fuerte, entonces claramente la calificación de suplementos que sirven y no sirven es un tremendo tema y sobre todo cuando los chicos son tan ansiosos, sí, y quieren lograr todo de un día para otro. Yo por ahí trato de... También hay que ver en qué edades estamos hablando, ¿no? Puede ser de qué manera lo trate distinto, uno depende de las edades, pero me parece que uno tiene que ir como nutricionista deportivo muy seguro de que los grupos de alimentos tienen que estar siempre, o sea, que podemos negociar si te doy trigo o no te doy trigo, que también hay que hablar con el plantel, o sea, con los dirigentes, que te apoyen, ¿sí? Porque si no, la verdad es que si van a tirar afuera tu alimentación, ¿para qué estás ahí, no? Si en verdad no te están acompañando, es como si vos le decís que el entrenamiento que hacen no es el adecuado. Entonces, creo que hay que trabajar en equipo, y me parece que uno tiene que ponerse firme y, por ejemplo, ¿no? Ponés que digas, ay, vimos, no sé, la mitad del plantel vio el documental y quiere hacerse vegetariano. Bueno, hagamos una cosa. Si a vos te parece bien, vas a decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que la alimentación no sea tan carnívora, entonces, bueno, hagamos una cosa, vamos a bajar un poco los alimentos animales y vamos a subir los vegetales. Pero no les recomiendo que los dejen. El que lo quiere hacer, allá ustedes, y verán cambios en el rendimiento. Yo no los voy a guiar con eso, pero sí los voy a guiar en bajar un poco las proteínas animales. Por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que uno tiene que negociar con el deportista, pero nunca darle totalmente lo que quiere, porque si vos no estás de acuerdo, no lo tienen que hacer. ¿Sí? Yo me he manejado así y bueno, me fue bien, me ha ido bien hasta ahora. Gracias, Paola, te pasaste. Bueno, gracias a vos y suerte. Gracias, Patricio. Cristian Koganov y después Daniel Maffei. Cristian, te escuchamos. ¿Está por ahí, Cristian? Papá que está muteado, a ver. Bueno, vamos con Daniel Maffei. Cristian, ahí apareció. Ahora sí. Hola, Paula. Hola. ¿Me escucha? Felicitaciones por la exposición. Te quería hacer una consulta respecto de los frutos secos. Hace poco me enteré que recomiendan que para que tengan un mayor efecto nutritivo hay que dejarlos en remojo de 6 a 12 horas. Esa es la pregunta. Bien. A ver, esto es un tema que empezó con el tema de la digestión, que cada vez se sabe más, de la digestión de los intestinos y demás.
pero, y que si yo te digo, si vos lo podés hacer en tu casa, buenísimo, hacelo, porque sí que va a aumentar un poquito la absorción y la digestibilidad va a ser un poquito más, más rápida. Pero la verdad que hasta ahora, hasta el momento, yo siempre los daba sin hidratar, y todos los deportistas que se lo daba han subido de masa muscular y le ha hecho efecto, ¿sí? Quizás me ha pasado que algunos no los toleraban, entonces, bueno, ahora que se sabe que al hidratarlos puede ser más tolerable, les digo que los hidraten y que después los resequen en el horno, ¿sí? Los tosten un poco en el horno para secarlo, porque comer un fruto seco remojado no es rico. Entonces, es bastante como... No es muy bueno llevado a la práctica, o sea, es bastante difícil. Exacto, Imagínate, sí. capaz que se consumen un montón de cantidad de frutos secos y no, los deportistas no lo van a ir a remojar. Al hecho momento que se los diga, te van a tirar los frutos secos por la cabeza. Entonces, la verdad es que si mejora un poquito, sí, puede ser que mejore, que hay gente que le puede generar un poquito de dolor de panza si no los remoja, ¿sí? Pero bueno, también es la tolerancia individual de cada uno. Hay gente que no les hace nada, los consume, igual crecen de masa muscular. Entonces ahí estamos viendo que se absorbe igual, ¿sí? Yo te diría que si no ves a alguien que tiene algún síntoma digamos eso, que le hace mal o le genera dolor de panza, ¿sí? Que los consuma así. Perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Sí? Bien. Gracias, Cristian. Bueno, Daniel Maffei, te escuchamos. Hola, Paula. Bueno, ¿a dónde voy? Mirá, sabemos, lo dijiste vos, lo venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, que el desayuno es como la nafta, ¿no? El combustible para arrancar. Que las frutas son muy importantes en el consumo del deportista, los lácteos, pero resulta que nuestra selección tiene una dieta que no desayunan, que no comen lácteos, que no comen fruta, y que lo peor de todo es que se hizo pública. Sí. Entonces, ¿cómo compatibilizamos cuando vos le decís a un chico de 15 años que tenés en tu cantera, bueno, tenés que desayunar bien? No, si Escola no desayuna, va a entrenar sin desayunar. Tenés que comer, no, si Campazzo dijo que ellos no comen fruta y que no comen queso. Bien. Te la dejo picando. No, sí, es algo que pasa todo el tiempo y que vienen al consultorio y preguntan. Yo lo que les digo, es difícil hacérselo entender, pero lo que les digo es que estamos hablando de un deportista de elite que vive para eso, ¿sí? Cuando ese chico está en crecimiento, ¿sí? Hace mucha actividad, mucho más desgaste, quizás porque va a la escuela, va a inglés, se maneja en bicicleta, entonces tiene que llegar a cubrir sus calorías, ¿sí? Quizás los deportistas de elite que se levantan, hacen cierta rutina, ¿sí? El tema del no desayuno, hay que ver, porque hay los chicos de la selección quizás se levantan y no desayunan, pero se toman una cucharada de aceite de coco que tiene calorías, ¿sí? No desayunan un platazo, pero el aceite de coco o unos frutos secos tienen calorías, entonces están ingiriendo... Creo que toman una pildorita de omega 3, me parece. Bueno, es grasa vegetal. Entonces, hay que ver si bien de qué estamos hablando en el no desayuno. Y quizás esos entrenamientos, ¿sí? También hay que ver qué desgaste físico tienen esos entrenamientos, cuánto minuto el deportista se está moviendo para hacer desgaste, ¿sí? Que quizá el chico que va y corre, ¿no? Entonces, no todo el mundo le genera un bienestar el no desayunar. Yo lo que les digo es, primero le pongo el no. Les digo, bueno, primero Disculpame que te corte, sí. Para aclararte. La pregunta no va a una crítica a lo que está exponiendo, sino es a buscar una respuesta para darle a esos chicos cuando te hacen ese planteo, porque es bastante común, inclusive sí. Los padres. Cuando decís, sí. No, decirle que cuando se levanta para ir a la escuela tiene que desayunar bien. No, pero mirá que yo leí que lo de la selección no desayunan. Bueno, entonces, como una ayuda profesional, digamos, ¿no? Bien, sí, por eso, digo, hay muchas respuestas que se le puede dar, depende cómo sea el deportista,
Si ese deportista tiene sobrepeso, ¿sí?, donde tiene una gran cantidad de energía guardada de grasa, quizá no desayune y no le pase nada. Si ese deportista es delgado, tiene que subir masa muscular, no desayune y quizás va a terminar perdiendo más peso y siendo más delgado, ¿sí? Entonces, por eso hay que ver exactamente el momento de ese deportista, ¿sí? A grandes rasgos yo le diría, si vos comes bien, ¿sí?, y no querés desayunar, no desayunes. Cuando sientas hambre, comes, ¿sí? Que quizás siente hambre a mitad de mañana, ¿sí? Eso sería lo más adecuado para el deportista. Hoy no es me levanto y sí o sí desayuno. Me levanto y si no puedo desayunar ahí o me voy rápido a la escuela, yo les hago llevar colaciones a la escuela, donde le digo, bueno, cuando te agarre hambre, comes, porque el cuerpo te lo está pidiendo, ¿sí? Entonces, eso sería la idea. Ahora, también hay que explicarle eso, los desgastes que tienen estos chicos, explicárselo a los padres, son enormes, como les decía recién. Entonces, vas a salir de la escuela, te vas a ir a hacer gimnasia, te vas a ir a hacer lo otro. No puedes estar todo el tiempo sin el combustible, te vas a desmayar, vas a perder masa muscular, ¿sí? Eso es lo que yo les recomiendo a los chicos, ¿sí? Que no es el mismo concepto un deportista de elite que un deportista que vive haciendo otras cosas, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. No, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que particularmente tengo más o menos el mismo criterio, lo que pasa es que lo mío no es profesional, entonces por eso te lo pregunto para tener una opinión profesional. Indudablemente que Campazo Escola, creo, tiene una vida totalmente distinta, dedicado exclusivamente a eso. Yo creo que lo agarraría por ese lado. Si tenés un deportista que tiene sobrepeso, si no desayuna, no pasa nada, le va a ayudar a bajar de peso. Si tenés un deportista que es delgado, decile, mirá, no desayunes, probalo, vas a ver que cada vez vas a perder más masa muscular. Listo, lo enganchaste, ¿sí? Porque es realmente así. Gracias, Paula. Bien, de nada. Bueno, Renzo, ¿hay alguna pregunta más? No, Juan, no ninguna. Yo acá veo una que dice su opinión sobre el yogur en la dieta diaria del atleta, por favor. Sí, pasa, yo tenía una privada, se me habían filtrado, sí. Esa se te filtró. Respecto al yogur, sí. Bien, el yogur el yogur del supermercado es podríamos decirlo, como una golosina. Tiene un montón de azúcar, tiene saborizantes, es un desastre. Entonces, si estamos hablando de ese yogur, y la verdad es que no lo recomiendo consumirlo a diario. Yo cuando los educo a los deportistas, les recomiendo consumir un yogur natural, ¿sí? Que no tenga agregado de azúcares, que no tenga agregado de colorantes, de saborizante, porque el yogur no tiene gusto a frutilla realmente. El yogur es gusto ácido, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de ese yogur ácido, que es el gusto real de un yogur, estamos hablando de un yogur saludable. ¿Y por qué va a ser saludable ese yogur? Porque en verdad va a tener probióticos que ayudan al intestino a estar saludable. Esos probióticos son bichitos buenos que nos va a aportar ese yogur y que va a permitir que el deportista tenga una mejor absorción de los alimentos, ¿sí? Y por ende un mejor rendimiento. Entonces, recomiendo el yogur, pero natural. Y si la respuesta de muchos es que es muy caro, ¿sí? Entonces se los hago hacer casero, que es muy fácil hacer casero, no necesitan yogurtera, necesitan un recipiente y meterlo al horno toda la noche, que se produzcan esos bichitos buenos, y después lo meten en la heladera 3 horas y lo pueden consumir. Eso se hace con leche y con un yogur que compren, natural, y después se vuelve a hacer yogur con un yogur que uno tiene ya casero. Entonces ya no necesitas comprar más yogur, ¿sí? Y realmente se puede consumir tranquilamente. Está lleno de recetas en internet, en Instagram está el yogur casero, y cuando puedo logro que hagan eso. Bueno, ahí te agradecen la pregunta. Bueno. Y bueno, nosotros también te agradecemos todo lo que hacemos BH Sport por tu disertación de hoy, la anterior, y por tu predisposición para contarnos todos los secretos de nutrición. Así que, Paula, muchas gracias por todo. Muchas gracias y buenas noches. Paula. Buenas noches.